Hola a todos, hoy en este nuevo podcast vamos a hablar sobre la última carta publicada por Warren Buffett para los accionistas de Berkshire Hathaway. Vamos a ver las cartas a los accionistas de Amazon de 1997, del año 2000 y del año 2001, en referencia a los resultados 2000 y el desplome de acciones que vivió Amazon durante todo el año 2000, que cayeron las acciones cerca de un 80%. Vamos a ver qué dijo el señor Jeff Bezos por aquel entonces y vamos a ver los retornos que generó Amazon después de esos desplomes del 80%. Vamos a ver qué tipo de compañía era, cuáles eran sus ventas y vamos a ver qué hubiera pasado si hubieras invertido $1.000 en 1998, en enero de 1998, en Amazon, en Apple, en Berkshire o en un fondo que replique al S&P 500 como es el de Vanguard, ¿no? Y con lo cual veremos esos retornos desde 1998 y veremos qué relación tienen con las ventas. En especial lo haremos con relación a las ventas de Amazon, es decir, relacionaremos pues, la capitalización bursátil con la evolución de la compañía de Amazon a largo plazo, pero primero lo que vamos a hacer va a ser pues, leer estas cartas. Vamos a seleccionar los párrafos que más nos han gustado, tanto de la de Warren Buffett como las de Jeff Bezos. Verán que tienen puntos en común, a pesar de ser empresas tan distintas, pero al final de lo que se trata es de la inversión con perspectiva empresarial y es de lo que vamos a hablar hoy en este nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com, revista digital de inversión en valor en la que cada mes publicamos una empresa excelente, la explicamos con todo detalle, está orientada para el inversor en valor, para el inversor de largo plazo que quiere pues, tener información de calidad explicada con todo detalle sobre una compañía cada mes y a partir de esa información él decide si quiere invertir en esta compañía o no. Además, pues esto es un poco el seguimiento de los resultados de un inversor que hubiera invertido en estas compañías. Por el momento llevamos una rentabilidad media de las más de 50 empresas publicadas del 50% bueno, seguiremos trabajando en esta línea. Creemos que a largo plazo estos resultados van a ser mucho mayores, ya que lo que estamos es invirtiendo en valor y a largo plazo, y esa es la filosofía de inversión de oportunidadesenbolsa.com, la filosofía de Warren Buffett, de Charlie Munger y también, como verán ahora, de Jeff Bezos. Así que empezamos. La última carta que fue publicada el fin de semana pasado por Warren Buffett, ahí es una carta muy interesante. Les vamos a dejar el enlace en el blog de oportunidadesenbolsa.com para que puedan acceder a ella directamente. Si no, se van a la página web de Berkshire Hathaway y ya le encontrarán el enlace a la carta, ¿no? Pero vamos a ver algunos de los párrafos que nos han gustado. Uno dice, en la primera parte dice: la disposición del dinero desenmascara a los humanos. Charlie y yo observamos con placer el gran flujo de fondos generados por Berkshire para las necesidades públicas y al mismo tiempo la poca frecuencia con la que nuestros accionistas optan por activos de mírame y la construcción de una dinastía. Aquí se refiere porque antes comentaban en la carta que ven que la mayoría de los accionistas de Berkshire no son ahorradores de que ahorran una vez y luego lo dejan el dinero para cuando se jubilen, sino que son ahorradores habituales y que además, como dice en este párrafo, no son personas que dediquen sus fondos en su mayor parte pues a ostentar y aparentar, sino que en muchos casos hay muchos millonarios como accionistas de Berkshire, multimillonarios que bueno, utilizan estos fondos pues para bienes públicos, como bien explican en la carta, ¿no? Y es un detalle en cuanto a la filosofía de los accionistas de Berkshire, ¿no? Luego explica que en un siguiente párrafo dice que tienen dos tipos de operaciones de compañías. A veces compran acciones en su totalidad, acciones al 100%, y por lo tanto dejan de cotizar en bolsa o ya no cotizaban en bolsa. O bien compran acciones cotizadas en las que no toman opinión o participación en sus operaciones, ¿no? Pero en esta segunda categoría dicen, en nuestra segunda categoría de propiedad compramos acciones que cotizan en bolsa a través de las cuales poseemos pasivamente piezas de negocios. Manteniendo estas inversiones no tenemos voz en la gestión. Nuestro objetivo en ambas formas de propiedad es realizar inversiones significativas en empresas con características económicas favorables, duraderas y administradores confiables.
Tenga en cuenta, en particular, que poseemos acciones que cotizan en bolsa en función de nuestras expectativas sobre su desempeño comercial a largo plazo, no porque las veamos como vehículos para compras y ventas hábiles. Ese punto es crucial. Charlie y yo no somos seleccionadores de acciones, somos recolectores de negocios. Aquí te está diciendo claramente que ellos invierten en negocios y no compran y venden acciones en función de las fluctuaciones del mercado. Esto es interesantísimo. Y luego dice más adelante, una de las ventajas de nuestro segmento que cotiza en bolsa es que ocasionalmente se vuelve fácil comprar piezas de negocios maravillosos a precios maravillosos. Es crucial comprender que las acciones a menudo se negocian a precios realmente ridículos, tanto altos como bajos. Los mercados eficientes solo existen en los libros de texto. En verdad, las acciones y los bonos negociables son desconcertantes. Su comportamiento suele ser comprensible solo en retrospectiva. Y luego posteriormente dice que las empresas no cotizadas normalmente se venden más caras de lo que son o en cualquier caso a precios elevados, porque es difícil que un propietario del total de su propia compañía, a no ser que sea por coacción, la venda a precios realmente bajos o se mueva por el pánico, como sí que pasa en el mercado de acciones, ¿no? Y aquí Buffett está diciendo que realmente el mercado de acciones es un lugar maravilloso para comprar negocios a precios muy bajos y con esta perspectiva empresarial que hemos comentado, ¿no? Con lo cual, bueno, comentarios de Buffett en esta última carta, bajo nuestro punto de vista, interesantísimos. Hay más contenido, hay contenido muy interesante, ¿no? Luego dice, la lección para los inversores. Las malas hierbas se marchitan en importancia a medida que florecen las flores. Con el tiempo solo se necesitan unos pocos grandes ganadores para hacer maravillas. Y sí, ayuda a comenzar temprano y vivir hasta los 90 también. Claro, aquí te dice que bueno, ha cometido errores y victorias en sus inversiones, pero que al final, con unos pocos grandes ganadores mantenidos durante mucho tiempo, pues el interés compuesto hace el trabajo, ¿no? Y esto es maravilloso hablar de esto porque nos introduce muy bien a las cartas de Jeff Bezos en la carta de 1997. Es decir, cada carta, cuando tengamos el año, se publica en enero o febrero de 1998, pero, es decir, del año siguiente, pero hace referencia al año anterior. Es decir, la carta de, por ejemplo, esta que hemos leído de Warren Buffett, por ejemplo, es la carta 2022, pues está publicada en el año 2023, ¿no? Pues en Bezos igual. Empezaremos con la carta 1997, hace referencia al ejercicio de 1997, pero fue publicada a principios de 1998, ¿no? Y Bezos en esta carta fue la carta que se presentó a los accionistas, recién salida a bolsa Amazon, salió a bolsa a finales de 1997, y con lo cual es una carta con la que se hace presentación de la filosofía de la compañía a largo plazo para los inversores, y presenta pues una carta que luego en todas las cartas, en gran parte de las cartas que publica durante los siguientes 20 años, hace referencia. Es decir, Jeff Bezos continuamente vuelve a hacer referencia a esta carta de 1997, por lo tanto, si se quieren leer las cartas de Jeff Bezos, que las tienen todas disponibles en Amazon, en la página del inversor de Amazon, pues ahí la carta más importante es la de 1997, y vamos a ver pues algunos comentarios que hace Jeff Bezos ahí a principios de 1998, referencia a este año 97, ¿no? Amazon.com, dice Jeff Bezos, superó muchos hitos en 1997. A finales de año habíamos atendido a más de 1,5 millones de clientes, lo que generó un crecimiento de los ingresos del 838% a 147,8 millones. Y extendemos nuestro liderazgo en el mercado a pesar de la agresiva entrada competitiva. Pero este es el día 1 para Internet y si lo hacemos bien para Amazon.com. Hoy en día, el comercio en línea ahorra a los clientes dinero y un tiempo precioso. Aquí, Jeff Bezos, en primer lugar, no se han fijado en las ventas. 147 millones y han crecido un 800%. Es decir, ventas que
Luego, cuando veamos la evolución de las ventas de Amazon, verán que son ridículas, ¿no? Pero aquí tienes un CEO, fundador y propietario en el momento de la salida a bolsa de cerca del 40% de las acciones de Amazon, implicadísimo con su negocio, muy focalizado y muy centrado, ¿no? Ya habla muy claro. Y muy interesante también cuando dice que es el día 1 para Internet, y si lo hacen bien, o sea, si la empresa lo hace bien, también va a ser el día 1 para Amazon, y que va a haber mucho más recorrido, ¿no? Muy interesante este comentario. Luego, en todas las cartas en las que hace referencia, habla de la parte en la que Jeff Bezos dice que se trata de largo plazo, ¿no? Y hace todo pues unos cuantos párrafos hablando de largo plazo en esta carta de 1997. Y dice así: creemos que una medida fundamental de nuestro éxito será el valor para los accionistas que creamos a largo plazo. Este valor será el resultado directo de nuestra capacidad para ampliar y consolidar nuestra actual posición de liderazgo en el mercado. Cuanto más fuerte sea nuestro liderazgo en el mercado, más poderoso será nuestro modelo económico. El liderazgo del mercado puede traducirse directamente en mayores ingresos, mayor rentabilidad, mayor velocidad del capital y, en consecuencia, mayores retornos sobre el capital invertido. Nuestras decisiones han reflejado consistentemente este enfoque. Luego, pues, habla un poco más sobre filosofía de empresa y luego hace un resumen de cómo se enfocan y cómo cree que y a partir de ahí hace como las bases de cómo va a ser la asignación de capital de Amazon y en qué se van a centrar en el proyecto de Amazon durante los siguientes años. Y lo hace desde 1997 hasta el día de hoy. Eso es importante, ¿no? Dicen: por lo tanto, queremos compartir con ustedes nuestro enfoque fundamental de gestión y toma de decisiones para ustedes. Por lo tanto, queremos compartir con ustedes nuestro enfoque fundamental de gestión y toma de decisiones para que ustedes, nuestros accionistas, puedan confirmar que es consistente con su filosofía de inversión. Dicen: continuaremos enfocados de manera implacable en nuestros clientes. Continuaremos tomando decisiones de inversión con miras a un liderazgo de mercado a largo plazo en lugar de consideraciones de rentabilidad a corto plazo o reacciones de Wall Street a corto plazo. Esto es filosofía de inversión DOB al 100%, y Jeff Bezos lo escribió en el año 97. Luego, continuaremos midiendo nuestros programas y la efectividad de nuestras inversiones de forma analítica, desechando aquellos que no proporcionen rendimientos aceptables y aumentando la inversión en aquellos que funcionen mejor. Aquí te está diciendo que irán invirtiendo, irán con la prueba de error, y aquellos negocios que funcionen mejor, pues seguirán invirtiendo más. Luego, continuaremos aprendiendo de nuestros éxitos y de nuestros fracasos, tomaremos decisiones audaces en lugar de tímidas inversiones cuando veamos una probabilidad suficiente de obtener ventajas de liderazgo en el mercado. Algunas de estas inversiones darán resultados, otras no, y habremos aprendido otra valiosa lección en cualquier caso. Luego, un párrafo importantísimo bajo nuestro punto de vista es: cuando tengamos que elegir entre optimizar la apariencia de nuestra contabilidad GAAP y maximizar el valor presente de flujos de efectivo futuros, elegiremos los flujos de efectivo. Es decir, antes de poner la cara bonita, de darnos buenos resultados GAAP y generar ingresos netos, ¿no?, rentabilidad neta y beneficios de la compañía, ellos van a priorizar pues los flujos de efectivo futuros de la compañía. Luego dice: compartiremos nuestros procesos de pensamiento estratégicos con ustedes cuando tomemos decisiones audaces, para que ustedes puedan evaluar por sí mismos si estamos haciendo inversiones racionales a largo plazo. Y luego, habla de la asignación de capital. Equilibraremos nuestro enfoque en el crecimiento con énfasis en la rentabilidad a largo plazo y la gestión de capital. En esta etapa elegimos priorizar el crecimiento porque creemos que la escala es central para lograr el potencial de nuestro modelo de crecimiento. Luego dice: continuaremos enfocándonos en contratar y retener empleados versátiles y talentosos, y continuaremos ponderando su compensación en acciones sobre acciones en lugar de efectivo. Sabemos que nuestro éxito se verá afectado en gran medida
por nuestra capacidad de atraer y retener una base de empleados motivados, cada uno de los cuales debe pensar como un propietario y por lo tanto debe serlo. Aquí te está diciendo que no solo los inversores han de pensar como propietarios, sino que los empleados han de pensar como propietarios de una parte de la compañía. Y eso en parte responde a la opinión que tenía Jeff Bezos sobre las opciones sobre acciones. Es un tema del que se podría hacer un podcast entero sobre el tema de las opciones sobre acciones, pero es un enfoque interesante en cualquier caso, ¿no? El hecho de pagar con opciones sobre acciones al empleado y a los directivos en las fases iniciales de las compañías, pues hace que se alineen los intereses si tienen una perspectiva a largo plazo estos empleados entre el accionista y el directivo o los empleados de la compañía, ¿no? Por lo cual es interesante. Y en 1999 vuelve, en la carta de 1999 hemos recogido solo un tramo, pero fíjense lo que dice, ¿no? En un evento reciente en el campus de la Universidad de Stanford, una joven se acercó al micrófono y me hizo una gran pregunta. Tengo 100 acciones de Amazon.com. ¿Qué poseo? Claro, 100 acciones de Amazon.com. Vale, cuando se fijen en los precios piensen que han habido muchísimos splits en Amazon, porque si no cotizaría a unos precios muchísimo más altos que los actuales. Pero en 1998 esta chica debería tener pues esas 100 acciones de Amazon. Claro, y Jeff Bezos dice, me sorprendió no haberlo escuchado antes, al menos tan simple. ¿Qué tienes? Dice. Eres dueño de una parte de la plataforma de comercio electrónico líder. Y dice, bueno, pues es una marca, unos clientes, una tecnología, ¿no? etc. Entonces te vende toda su compañía. Pero aquí te está dejando claro que él tiene clarísimo que los accionistas son propietarios de una parte de la compañía, ¿no? Y esto es lo que siempre enfatiza también Warren Buffett y Charlie Munger. Y si nos vamos a otras cartas interesantes, como puede ser, o al menos bajo nuestro punto de vista, la carta del año 2000, publicada a principios del año 2001, cuando las acciones de Amazon se habían desplomado un 80%. Y cómo encara Jeff Bezos una carta anual a los accionistas con un desplome de acciones del 80%, ¿no? Y dice así, ha sido un año brutal para muchos en los mercados de capitales y ciertamente para los accionistas de Amazon.com. Al escribir estas líneas, nuestras acciones han bajado más de un 80% desde que les escribí el año pasado. Sin embargo, en casi cualquier medida, Amazon.com, la compañía, está en una posición más fuerte ahora que en cualquier otro momento en el pasado. Entonces, si la empresa está mejor posicionada hoy que hace un año, ¿por qué el precio de las acciones es mucho más bajo que hace un año? Como dijo el famoso inversionista Benjamin Graham, a corto plazo el mercado de valores es una máquina de votar, a largo plazo es una máquina de pesar. Claramente hubo muchas votaciones el año pasado de auge de 1999 y muchos menos de pesaje. Somos una empresa que quiere ser pesada y con el tiempo lo será. A largo plazo todas las empresas lo son. Mientras tanto tendremos la cabeza baja trabajando para construir una empresa cada vez más pesada. Creo que aquí, en estos dos párrafos, Jeff Bezos tiene de acudir a Benjamin Graham, el profesor o referencia de Warren Buffett, para poder defender el por qué las acciones se han desplomado cuando teníamos resultados empresariales mejores que nunca en la compañía, ¿no? En Amazon.com. Y algo así también dijo en Twitter, lo hizo muy resumido, lo hizo también Elon Musk cuando dijo, las acciones se están desplomando y la empresa va mejor que nunca, ¿no? Y bueno, es lo que les decimos siempre, es decir, que a corto plazo hay muchas emociones, hay mucha volatilidad, hay veces que los precios no tienen sentido en la parte alta ni en la parte baja, como también nos ha dicho pues Warren Buffett este año en su carta anual, ¿no?
Y bueno, hasta aquí la parte de las cartas. Hay más información, evidentemente. Les recomendamos que bueno, se acerquen a estas cartas de Jeff Bezos y de Warren Buffett para leerlas, porque hay muchísimo contenido. Luego también habla de por qué se fijan los flujos de efectivo en la carta del año 2001, Jeff Bezos. Y bueno, básicamente dice que es la forma más certeza para tener la mayor certeza sobre el valor de una compañía a largo plazo. Si tú vas a saber cuáles van a ser los flujos de efectivo de esa compañía y el número de acciones en circulación, pues vas a tener unos datos, son los datos más fiables que puedes tener de esa empresa, ¿no? Lo único que el número de acciones en circulación pues va a depender de la política de la compañía, y los flujos de caja al final van a depender de los resultados empresariales, ¿no? Con lo cual siempre estamos invirtiendo en compañías. Y lo que sí que es cierto que si vas leyendo las cartas anuales de Jeff Bezos, estás viendo pues mucha visión, mucho liderazgo, mucha capacidad, una filosofía inversionista con su capital, porque perdieron mucho dinero en el año 2000 con el cierre de Pets.com y de otra compañía en la que habían invertido y que quebró, y lo explica también en la carta. Pero también hacen otras inversiones que les salen bien, ¿no? Como fue Kindle o Amazon Web Service y muchas otras inversiones que han seguido haciendo Amazon, ¿no? Es decir, y ellos, al igual que también nos recuerda mucho la filosofía de Alphabet, creen que la inversión arriesgada, aunque requiera de mucha más reflexión, al final es la que te va a generar pues mayor valor a largo plazo en la compañía, porque de todas esas innovaciones alguna va a tener mucho éxito y te va a ofrecer pues grandes rendimientos, como también dice Buffett en sus inversiones en compañías cotizadas, ¿eh? Con lo cual al final hay denominadores en común. Lo único que ellos, tanto Alphabet como Amazon, lo que hacen es invertir en proyectos de compañías no cotizadas, o a veces compran pequeñas compañías cotizadas y las impulsan, ¿no? Pero tienen esa misma filosofía de invertir en proyectos y dejar que, bueno, los que son más buenos, pues invertir más y hacerlos crecer más, ¿no? Y si nos vamos a los resultados empresariales y por qué y qué pasó con las acciones de Amazon, bueno, Amazon, claro, si miramos a los precios, como no ha habido tantos splits, no nos sirve de mucho, ¿no? Porque claro, pasa de, nos marca que salió bolsa a 0,08 céntimos y cotiza por 94, pero si vamos a ver si cogemos y comparamos pues esos $1.000 invertidos en el enero, el 1 de enero o 31 de diciembre de 1997 o 1 de enero de 1998, pues vemos que ahora, actualmente, es decir, invertir $1.000 en 1998 en Amazon, en Apple, en Berkshire y en el S&P 500, ahora, 31 de diciembre de 2003, en Amazon tendríamos de $1.000, no de 10.000, de 1.000, de 1 y 3 ceros. Tendrías $410.000, $410.808, $1.444.000 en Apple. En Berkshire, reinvirtiendo dividendos, tendrías $10.000, es decir, hubieras multiplicado por 10 tu inversión desde 98, que está muy bien, pero claro, comparado con los otros números. Y invirtiendo en Vanguard, en el Vanguard 500, en el índice que replica el SP500, tendrías $6.500. Claro, yo cuando vi estas cifras me quedé impactado. Dije, a ver, vuelvo a decir, no. Amazon, más de $400.000, y esto que tenemos una corrección del 50%, es decir, hace un año o 6 meses tenías 800.000, En Apple, 1.444.000, Berkshire 10.000 y SP500 $6.500. Claro, invertir en fondos de inversión o fondos cotizados, fondos de inversión muy diversificados o fondos cotizados, cuando ves empresas que pasa esto, el coste de oportunidad que estás asumiendo es muy alto. Es decir, si quieres sentirte cómodo porque no te atreves a tener toda tu cartera en fondos, en acciones, pues pon algo de fondos, pero pon algo en alguna empresa que creas que va a tener mucho potencial, que te hayas leído sobre el CEO, que hayas leído sobre la compañía,
Porque a lo mejor te pasa esto, y Buffett te lo está diciendo. Buffett te dice, oye, es que yo he cometido muchos errores, pero con unas cuantas empresas que te vayan bien, haces maravillas. Es decir, tú a lo mejor lo pones en 20 empresas y hay 4 o 5 que son las que realmente te van a cambiar tu cartera de inversión de largo plazo. Pero es que si no las tienes, no te van a cambiar en la cartera, ¿no? Y otro factor a tener en cuenta es lo que ha pasado durante los años, ¿no? En el año 2000, ya lo dice en la carta de 1990 del año 2000 de Jeff Bezos, las acciones caen en el año 2000, es decir, de 1 de enero del año 2000 al 31 de diciembre del año 2000, caen un 79,56% las acciones de Amazon. Y esos $1.000 que habías invertido pasan a ser $3.000. Todavía con rentabilidad positiva, porque en el año 98 las acciones de Amazon subieron un 900%. Es decir, ya cuando una acción sube un 900%, ya ves que hay fiebre, ¿no? Que hay exuberancia irracional, euforia, ¿no? Pero bueno, claro, tú puedes vender y luego acumular cuando caiga o no vender, y si caen más, seguir comprando. ¿Qué pasa si tú eres un inversor que compraste después de esas euforias de precio y esa caída del 80%, ¿no? Bueno, pues claro, evidentemente estarás perdiendo dinero, pero si tú creías en la compañía y los resultados empresariales, sabía que esas fluctuaciones no tenían sentido, algo que les debe sonar, algo que les ha de sonar, porque ahora mismo estamos en las mismas, tenemos muchas compañías que salieron a bolsa hace 2 años, hace 3 años, hace 5 años, empresas que realmente, muchas de ellas, no tienen deuda, no van a quebrar, y que realmente van a ofrecer un servicio durante los 5, 10, 20 próximos años muy interesante para la sociedad, y por lo tanto las ventas van a seguir creciendo, estos desplomes no tienen sentido. Entonces, y esto te lo pone en perspectiva, ¿no? Y luego, bueno, pues el año 2001 las acciones de Amazon volvían a caer otro 30%, en el caso de Apple caían en el año 2000 un 71%, y en el año 2001 subieron 47%, pero luego el año 2002 pues Amazon subió un 74% y Apple caía un 34%, ¿no? Y luego, bueno, pues cada año van subiendo, bajando las acciones. Curiosamente, bueno, pues año 2008, ¿no? Caen las acciones de Amazon un 44%, Apple un 56%, y luego al siguiente año 2009, pues suben un 162% las acciones de Amazon y un 146% las de Apple. Es decir, que la volatilidad también es a la baja, pero también es a la alza. Es decir, luego el año siguiente, pues las cosas también se dan la vuelta, ¿no? Y si tú pues vas acumulando acciones en esas caídas, pues obtener maravillas, o simplemente ir invirtiendo pues en las compañías en las que tú crees y hasta dejarlo sin hacer nada, ¿no? Es decir, estos resultados que estamos mostrando de estos casi 400.000 a cierre en 31 de enero 2023 de Amazon, ese 1.400.000 de Apple, y esos $10.000 de Berkshire y esos 6.500 del índice de Vanguard, es invertir $1.000 en 1998 y olvidarte, no hacer nada, absolutamente nada, no haces nada, te olvidas, no es de ir detrás de la persona que le estás alquilando, no es de ir detrás de nadie, y tú acabas con esta fortuna con $1.000. Es decir, si le ponen un cero más, ponen $10.000, imagínense los números, ya estaríamos hablando de 4 millones, estaríamos hablando de 14 millones en el caso de Apple, ¿no? Es decir, barbaridades, ¿no? Dirán, bueno, pero ¿cómo puedo saber cuáles van a ser estas empresas en el futuro? A ciencia cierta no lo vas a saber, es decir, es imposible, ¿no? Pero Amazon, sus ventas desde el primer día se dispararon muchísimo. Y vamos a ver la evolución de las ventas de Amazon para que se hagan un poco la idea, porque, bueno, seguramente ahora se hará la idea de las ventas de Amazon, ¿no? De esos 500.000 millones en este cierre de 2022, pero no saben que antes, en el año 2002, por ejemplo, no tenemos datos más antiguos, pero bueno, empezamos en el año 97 con esos 147 millones, año 2002, 3.900 millones de facturación, año 2006, 10.000 millones,
Año 2009, 24.000 millones. Año 2012, 61.000 millones. Año 2015 ya supera la barrera de los 100.000 millones. Y año 2018 supera la barrera de los 200.000 millones. Año 2021 supera la barrera de los 400.000 millones, ¿no? Es decir, que es una empresa que se ha ido haciendo gigantesca, pero es que desde el primer día las ventas están incrementando muchísimo. Estaban generando pérdidas, es decir, Amazon no generaba beneficios. Amazon no generaba beneficios. Y el CEO en sus cartas te decía, yo priorizo el crecimiento. No voy a poner la cara bonita con los resultados GAAP, que son la normativa contable aplicable normalizada de Estados Unidos, y publicaba ventas en el 97, 98, 99, en el 2000, 2001 y en el 2002 aún todavía habían pérdidas por 150, 149 millones de dólares, ¿no? Luego ya empezaron a cambiar y luego ya en el año 2007 o 2006 empezaron a haber beneficios, ¿no? Pero primero escaló la compañía, la hizo muy grande y luego empezó pues a generar beneficios en la misma. Y eso es, bueno, la clave de Amazon, ¿no? Y es, bueno, el motivo por el cual se ha hecho tan grande. Y luego también es cierto que desde los inicios, pues la compañía generaba unos flujos de caja operativos mayores que el CAPEX necesario para mantenerse la empresa como estaba, no para escalarla, y por lo tanto generaba unos free cash flows positivos desde los primeros años, y eso también es un indicador que te puede servir, ¿no? Luego otro indicador, pues que estabas en un negocio que está empezando. Si la empresa que hemos publicado este mes en la revista de oportunidadesenbolsa.com, sí que no tienes un propietario con la mayor parte de las acciones, cosa que sí que pasa en la revista de enero o en la revista de diciembre o en la mayor parte de revistas que publicamos, de que tenemos un accionista de referencia, fundador y CEO. En este caso no, pero tienes un negocio que sí que es líder del sector y que es un sector y un negocio que está empezando. El mercado, el TAM, el Total Addressable del mercado, es muy grande. Tiene las posibilidades de acceder a un mercado muy, muy grande que solo acaban de empezar. Y esto es lo que pasaba a Amazon al principio. Es decir, no, es que estamos empezando, estamos en el día 1 de Internet y el día 1 de Amazon. Estaban empezando, ellos veían que el negocio en Internet, las ventas en Internet estaban empezando, y si tú te leías las cartas del año 2001, que ya se había desplomado ese 80%, que todavía la podías comprar barata, que todavía ya te estaba diciendo que estaban empezando a vender, ya no estaban vendiendo solo libros, que también estaban vendiendo zapatos, y que las ventas se les disparaban, y que cuando en el año 2004-2005 sacaban Kindle, en 5 días se les acabaron todos los Kindles que tenían. Es que se les acababan, o sea, morían de éxito, con lo cual, pues sí que tenías información, tenías una empresa que moría de éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues podía estar ahí. Y luego mantenerte firme a los resultados empresariales. Los resultados empresariales iban bien y no te dejabas influir por las fluctuaciones del mercado, como está pasando ahora, pues tú tenías de tener esa perspectiva empresarial. Y ya está, ir leyendo las cartas de una vez al año, te acercabas, te leías la carta de Jeff Bezos y hasta el año siguiente, y que trabajen ellos, porque son ellos los que has confiado tu dinero, en ese equipo de trabajo, en esos directivos, en ese fundador, en ese negocio, en esa estructura, porque luego ya va sola, pero tú has confiado tu dinero en todo eso, no has confiado tu dinero a los mercados, no has confiado en esa compañía. A corto plazo, lo que siempre decimos, fluctuaciones las que quieras. Y si miramos los drawdowns, que es la caída máxima, desde el último máximo al último mínimo de las acciones, en septiembre de 2001 Amazon llegó a caer un 93% de máximo a mínimo, que ahora también lo encontramos en algunas acciones, desde los máximos finales de 2021 a los mínimos septiembre, noviembre de 2022, encontramos también caídas del 90%. Claro, invertir en una empresa que ha caído un 90% en bolsa, has de tener una opinión muy contraria a la mayoría, porque en ese momento, imagínense las portadas de Wall Street, de todos los medios de comunicación, cómo serían el sentimiento de mercado y demás, ¿no? Y
El drawdown de Apple tampoco era menor, ¿eh? El drawdown de Apple también fue de un 77%, ¿eh? Una caída importantísima, teniendo en cuenta que en el mismo periodo pues Berkshire caía un 10 y el S&P 500 un 30, ¿no? Entonces, claro, en aquel periodo, es decir, cuando estalló la burbuja.com, y eso también creo que es interesante, no voy a criticar para nada, nunca lo voy a hacer a Buffett y a Munger, porque yo he aprendido de ellos y de todos los inversores en valor, pero hay que tener en cuenta que ellos no lo dijeron abiertamente, pero claro, al final todos los libros de inversión en valor pues abrieron sus alas y sus plumas de pavo real y dijeron, mirad, es la burbuja.com, ha estallado todo y estas empresas no tenían ningún sentido, ¿no? Y se veía, ¿no? Pues esa diferencia de ese desplome de acciones en las empresas tecnológicas y cómo las empresas value pues estaban funcionando claramente mejor, ¿no? No habían vivido esa volatilidad, ¿no? Pero luego a largo plazo ves que empresas como Apple, Amazon, Salesforce, incluida Adobe y muchas otras, batieron a Berkshire, al S&P 500 y a todos estos inversores en valor. Que no critico a Charlie y a Buffett, pero que hay que tener en cuenta que cuando leemos libros de inversión en valor que critican la burbuja.com, lo hacen cogiendo el peor momento de esas correcciones y sin tener en cuenta las consecuencias que lo que hubiera pasado si un inversor hubiera entrado pues justo en esos desplomes del año 2001-2002 en estas empresas tan maravillosas como podría ser Amazon o Apple, ¿no? Que hubieran batido al S&P 500 y a los mejores gestores del mundo, ¿no? Con lo cual, bueno, y al final los gestores, hay gestores de fondos, gestores de sociedades de holding, como puede ser Buffett y Munger, o gestores de sociedades que aparentemente no son de holding, como puede ser Amazon y Jeff Bezos, que al final es gestor del capital de la compañía. Él asigna el capital correctamente cada año a la compañía, decide dónde se invierten los free cash flows de la compañía. Y eso al final es asignar capital y es gestionar fondos. Pero bueno, creemos que hemos tocado todos los temas en el podcast, creemos que todo lo que queríamos decir más o menos lo hemos dicho, lo dejamos aquí. Esperemos que les haya sido de utilidad. Es un podcast largo. También hemos publicado un short de unas reflexiones de esta semana. A partir de ahora, de vez en cuando, vamos a publicar pues alguna píldora de conocimiento o píldoras financieras. Es decir, cuando sea píldora de conocimiento, de reflexión, serán reflexiones un poco más filosóficas, donde quepan, sin ser filósofos ni nada, pero bueno, que nos pueden servir como inversores de largo plazo, como lo que hemos publicado esta semana, y otras píldoras financieras que, por ejemplo, hablaremos de la importancia de los free cash flows o hablaremos de los ratios de valoración o en todo caso va a ser formación gratuita que vamos a ir publicando, al igual que hacemos con estos podcasts de prudenciaenbolsa.com. Creo que nuestro objetivo pues es ayudar al inversor en valor, al inversor de largo plazo a tener perspectiva. Creo que este podcast, al menos a mí, solo preparándolo me ha abierto mucho la perspectiva, visto que bueno, que no hay que cerrarse de miras. Ya me abrí de miras hace tiempo y no me centré únicamente en empresas consideradas en valor, ya que las empresas growth de ahora son las empresas value del mañana y Amazon y Apple nos lo están demostrando, ¿no? Y bueno, ya está aquí el podcast y nada, si les ha gustado, pulsen un me gusta y suscríbanse al canal para no perderse ninguna novedad. Los que no están suscritos a la revista de prudenciaenbolsa.com, que sepan que como todo el mundo tienen 30 días de acceso gratuito, pueden consultar la revista de forma gratuita y está toda la revista explicada con un vídeo de presentación y hay pues los flujos de caja, las cuentas de resultados, el balance, el modelo de negocio, los principales accionistas y unos comentarios de la redacción de prudenciaenbolsa.com que son opinión, pero ahí está pues toda la compañía explicada con todo detalle. Esto es todo, nos vemos, hasta la próxima.